En el día de hoy queremos darles la bienvenida a cada uno de ustedes en su programa Buscando la Verdad. Quiero invitarlos a que empecemos esta reunión dándole gracias al Dios Todopoderoso, glorificando el nombre del Padre Celestial. Vamos a orar. Jesús, te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos, Señor. Te damos las gracias en este momento. Llegamos delante de tu presencia, Dios, pidiéndote que tomes el control de nuestras vidas. Dígale ahí donde está: Dios, tú tienes el control de todas las circunstancias, aún de las que creemos que no son buenas y agradables para nosotros. La palabra de Dios dice que hay que confiar en Jehová de los ejércitos. Pedid y se os dará. Por eso te pedimos, Dios, en este momento que toques nuestras vidas. Allí donde estás, amigo, hermano, que estás reunido con tu familia, dile gracias, Padre, porque tú eres bueno. Te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Adora al que vive y reina para siempre. Glorifica su santísimo nombre. Padre, toda la gloria, todo el poder, toda la alabanza sea para ti, Señor. Llega delante de la presencia en este momento y glorifica el nombre del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Padre, bendito eres. Te adoramos, te exaltamos, te glorificamos. Bendito es tu santo nombre, Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Te damos nuevamente la bienvenida a tu programa preferido, Buscando la Verdad. Y la Iglesia Comunidad Cristiana Restauración y Vida Abundante te invita a que recibas la palabra, a que busques la presencia del Señor. Vamos a leer la Biblia en el Salmos capítulo 81. Dice la palabra del Señor: bondad de Dios y perversidad de Israel. Dice: cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra. Al Dios de Jacob, aclamad con júbilo. Entonad canción y tañed el pandero, el arpa deliciosa y el salterio. Tocad la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. Porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob. Lo constituyó como testimonio en José, cuando salió por la tierra de Egipto. Oí lenguaje que no entendía. Aparté su hombro de debajo de la carga. Sus manos fueron descargadas de los cestos. En la calamidad clamaste. ¿Y qué dice la palabra? Yo te libré. Dice también: te respondí en lo secreto del trueno. Te probé junto a las aguas de Meriba. Oye, pueblo mío, y te amonestaré, Israel, si me oyeres. No habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás al Dios extraño. Dice: yo soy Jehová, tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido, y el tiempo de ellos serían para siempre. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo, y con miel de la peña les saciaría. La palabra del Señor nos está indicando que hay que acercarnos al Dios Todopoderoso para que Él bendiga nuestras vidas, para que Él nos cuide, para que nos sostenga. Dice que debemos acudir a Él, que Él es nuestro Dios Todopoderoso, que debemos sacar de nuestra vida los ídolos. Y le decía al pueblo de Israel: yo puedo abrigarte, yo puedo protegerte, yo puedo sostenerte. Pero ¿sabe una cosa, amigo, iglesia? Que Jehová de los ejércitos puede sostenerte a ti, así como sostiene mi vida. Puede levantarme, puede sanarme, puede fortalecerme. ¿Cómo estamos en nuestras casas?
de pronto con alguna clase de dificultad, pero yo quiero decirte en este momento que Dios es grande, que Dios es bueno y que grande es su misericordia para siempre. Por eso nosotros acudimos ante el Rey de Reyes, ante el Señor de Señores, y llegamos confiadamente creyendo que Jehová de los ejércitos es bueno y es todopoderoso. Vamos a volver a hacer una oración y vamos a decirle en este momento al Señor: Padre, traigo mi vida delante de ti. Yo te invito a que traigas tu corazón delante del Padre Celestial. Yo no sé si de pronto estamos pasando por alguna dificultad, y si lo estás en este momento, yo quiero invitarte a que llegues delante del trono del Señor diciéndole: aquí traigo mi vida. Trae por un momento tu vida delante de la presencia del Altísimo y hazlo de verdad y hazlo de corazón, no como un ritual, no como una costumbre, sino con sinceridad. Dile: Jehová, tú eres mi Dios, tú eres mi hacedor, tú eres el que me levantas, tú eres el que me sostienes, tú eres el que me sanas, tú eres el que me provees. Gracias por tu amor. Gracias por tu bondad, gracias por la misericordia que tienes para conmigo. Mi alma te bendice, Jehová. Mi alma te glorifica, adora, bendice, ensalta el nombre del Dios Todopoderoso. Te adoramos, te bendecimos y te glorificamos, Señor. Gracias por tu amor y tu bondad. Ahora yo quiero invitarte para que dispongas tu corazón. A través de la adoración y de la alabanza, adoremos al Señor juntos. Y allí donde estás, puedas levantar tus manos, puedas llegar delante del Altísimo, diciéndote: Padre, tú eres bueno. Diciéndole a Jesús de Nazaret: tú eres mi hacedor. Y también dile al Señor: habla mi vida a través de la palabra, porque hoy el Señor hablará tu vida a través de la palabra y bendecirá tu corazón y llegará a tu casa y bendecirá a tus hijos y bendecirá a tu familia. Por eso dile: habla a través de la palabra y bendice nuestros corazones, Señor. Los bendigo en el nombre del Señor. Amigo, iglesia, comunidad cristiana de Restauración y Vida Abundante, sigue confiando en el Señor. En medio de la dificultad, Dios está. En medio de los problemas, Dios está. En gozo, Dios está. Los bendigo en el nombre del Señor Jesús. Pon tu corazón y adora al Señor. Levanta una voz delante del Padre Celestial en adoración, bendiciendo al que vive, al que reina para siempre, iglesia. Dile: Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera, y no sé
cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. Ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime. Perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. Ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublime. Perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. Ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Tu luz me iluminó, esta oración me dio. La lluvia dura se fue a mi desierto, vida dio. Tú cambiaste mi lamento en danza. Tú cambiaste en gozo mi dolor. Tu mano me rescató, a lo alto me llevó. Tu canto
Iglesia de Dios, buenos días. El Señor continúe bendiciendo sus vidas. Es un gozo, una alegría volver a encontrarnos hoy para alabar a nuestro Dios. Lo invito a que abra su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículo 21. Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículo 21. Dice allí la palabra de Dios: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamando, diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Señor, pedimos en el nombre de Jesús que hables a nuestras vidas por medio de tu bendita palabra. Espíritu Santo, ministra nuestros corazones, conforme a nuestra necesidad, conforme a tu voluntad y tu propósito, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Iglesia, cuando analizamos cuál será el impedimento más grande que hay en nuestras vidas para que el Señor se glorifique, para que Dios pueda hacer su obra, para que el Señor manifieste su poder, su bondad, su ayuda, su socorro, su salvación. Y si uno preguntara qué es lo que impide esta voluntad de Dios de bendecir y de salvar al hombre, encontraríamos que el principal factor que impide que Dios se glorifique, ni más ni menos, es nuestra propia dureza de corazón como creyentes. Y de eso vamos a hablar hoy, de la necesidad que tenemos los creyentes de cambiar nuestra óptica para poder ver el fluir de Dios. Cambiando nuestra óptica para poder ver el fluir de Dios. Dice la palabra que el Señor Jesús se dirigió a la región de Tiro y de Sidón. Tiro y Sidón estaban al noroeste de Galilea, y Tiro era la ciudad más importante de la región de Fenicia. Estaba a 33 kilómetros al sur de Sidón. Era una ciudad cananea, por lo tanto gentil, no era israelita. Y dice que cuando el Señor estuvo allí en aquella región, al estar allí, le salió una mujer cananea que había salido de aquella región y clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. El Señor llegó a aquella región y entonces lo primero que sucede es que una mujer cananea sale al encuentro de Jesús y de sus discípulos y sale dando gritos y voces, diciéndole: Señor, reconociendo que Él era el Señor, hijo de David, título que únicamente tenía para los israelitas el Mesías. Pero es que ella no era israelita, ella era cananea. Por lo tanto, ella no tendría por qué estar invocando al Señor con el título de hijo de David, a menos que fuera una mujer judía o convertida al judaísmo. Pero por ser una mujer cananea, pues obviamente no era una mujer judía.
Sin embargo, ella estaba tratando de acercarse a Jesús de alguna manera, porque había oído el poder, la grandeza, el amor, la misericordia y el poder sanador y libertador del Señor Jesús. Ella pensó, si yo me acerco así como hacen allá en Israel todos los que se acercan y se humillan ante Él diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí y le pido que sane a mi hija, Él va a escuchar y me va a sanar. Dice la palabra que así ella se acercó y que clamaba y le decía, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Ella creería que al hacer esto, de gritar al Señor, de acercarse a Él, de buscarle a Él, ya todo estaría solucionado. Ahora el Señor le iba a responder, su hija iba a ser liberada, iba a ser sanada. Magnífico haber creído en Cristo Jesús. Pero no fue así. Al contrario de eso, la palabra de Dios nos dice que el Señor Jesús no le respondió palabra. El Señor Jesús simuló como si tuviera indiferencia, como si a Él no le interesara. La mujer clamó al Señor, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Pedía misericordia para ella, pero además ella pedía misericordia para ella porque el problema realmente estaba en su hija. Tanto su hija como ella, ambas estaban sufriendo por causa de los tormentos de Satanás. El Señor Jesús sencillamente la ignoró. Dice en el versículo 23, pero Jesús no le respondió palabra. Hubo, además de el silencio del Señor, que era ignorarla, que era hacerle sentir que a Él no le interesaba, hubo un desprecio y un desdén hacia ella por parte de los discípulos. Dice la palabra de Dios en el versículo 23, entonces acercándose sus discípulos le rogaron a Jesús diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. ¿Por qué los discípulos le pedían esto al Señor Jesús? Allí se manifiesta una serie de prejuicios. La forma como pensaban, como creían, como entendían los discípulos. Por un lado vemos que había un prejuicio sexista. En aquel tiempo y en aquella región, un rabino de la categoría de Jesús o un judío respetable no se detendría a hablar nunca con una mujer y menos en la calle, pero mucho menos con una mujer cananea, con una mujer gentil, con una mujer pagana. Por lo tanto, cuando los discípulos le están diciendo al Señor Jesús, despide a esta mujer porque viene dando grito tras nosotros, lo que ellos le están diciendo es precisamente valida la norma cultural de lo que nosotros creemos como israelitas, como el pueblo escogido de Dios. No puede ser que una mujer, Señor, sea tan atrevida de venir a hablarte a ti en público de esta manera. Y además a gritos, pero no solo es una mujer, lo cual demostraba un prejuicio sexista de los discípulos y de los hombres de Israel en aquel tiempo, sino que además de ser una mujer, es una mujer cananea, lo cual demostraba un prejuicio nacionalista y etnocentrista. Los israelitas se creían que solo ellos eran el pueblo de Dios, que solo Dios les amaba a ellos, que solo Dios trataba con ellos, que el Mesías del mundo vendría, pero solo para ellos. Por lo tanto, ellos se sentían superiores a todos los demás pueblos, así en este momento estuvieran bajo el yugo de los romanos. Y ahora en esta ocasión, cuando esta mujer viene pidiendo ayuda, pidiendo socorro, pidiendo que el Señor tenga misericordia de ella y de su hija, estos discípulos, la respuesta que tienen ante esta mujer y su acción de buscar a Jesús es, Señor, despídala, porque viene dando gritos tras nosotros. Allí se dejaba ver su prejuicio sexista, nacionalista, etnocentrista. Y entonces el Señor Jesús vuelve y da una respuesta en esta ocasión. En el versículo 24 dice que al fin el Señor le habló a la mujer, pero no le habló para decirle, bueno, te voy a bendecir,
bueno, te voy a ayudar. No, sino que dice la palabra en el versículo 24, respondiendo, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esto sonó como un baldado de agua fría a los oídos de aquella mujer. Primero la había ignorado el Señor Jesucristo. Luego los discípulos manifiestan un disgusto oponiéndosele a ella e incitando a que el Señor la despida, la ignore, la eche. Y ahora el Señor abre su boca para dirigirse a ella y entonces mirándola le dice, yo no he sido enviado sino a la casa de Israel, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Como quien dice, tú eres una cananea, tú eres una pagana, tú no eres israelita, tú no vienes del linaje del pueblo escogido por Dios. A ti no te corresponden las bendiciones del Mesías. Tú no tienes por qué estarme llamando a mí hijo de David, ni Señor, ni pidiéndome favores, porque yo no vine sino a la casa de Israel, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Dice la palabra de Dios que entonces ella, al escuchar estas palabras, ella vino ante el Señor y se postró ante Él. Y muy humildemente dice la palabra que venía diciendo, Señor, socórreme. Ahora aquí yo quiero hacerle a usted una pregunta, hermano. Si usted se acerca al Señor y primero el Señor lo ignora totalmente, después los ministros del Señor comienzan a lanzar improperios contra usted e insultos diciéndole que es un fastidio, que no venga a cansar más, que se vaya, que está poniéndose ya cansón, que está intenso, que no siga. Pero además de eso, de pronto el Señor responde y le dice, yo no tengo por qué darle nada a usted, usted no tiene por qué estarme pidiendo a mí, entre usted y yo no tenemos nada, lo que yo tengo no es para usted ni para los suyos. ¿Usted qué haría? Muchos en este punto, hermano, perderían la chapa. Muchos en este punto encenderían en ira, en enojo y se levantarían con soberbia y le gritarían a los discípulos también improperios y tal vez apuntarían a Jesús diciéndole también improperios y echándole en cara que cuál es su amor que predica, que cuál es su misericordia que predica, que cuál es su bondad que predica. Y entonces se irían bravos dando un portazo tras sí. Pero esta mujer no hizo eso. Dice la palabra de Dios que a pesar de toda la oposición que había recibido, a pesar de todos los desaires que había recibido, dice que ella vino ante el Señor y se postró. Vino a Él, se acercó más. En lugar de alejarse, se acercó más a Él. Y no solo se acercó para estar cerca, sino para postrarse ante Él. Y entonces le habló, pero ya no le habló como la primera vez. Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. No, sino esta vez con toda sinceridad, sin usar fórmulas religiosas, sino con la verdadera necesidad y las verdaderas palabras y el verdadero sentimiento de su corazón. Le expresó al Señor su necesidad, diciendo, Señor, socórreme. Y cualquiera diría, ¿cómo no se va a conmover Jesús ante tanta humildad de esta mujer, ante tanta persistencia, ante tanta fe? ¿Cómo no se va a conmover el Señor? Cualquiera de nosotros diría, bueno, puede que no estuviera dispuesto hace un momento a hacer una obra por ella, pero con esta demostración de humildad, de sujeción, de fe, Él seguro que la va a ayudar. Dice la palabra de Dios en el versículo 26 que no fue así. Respondiendo Él, nuestro Señor Jesús, le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Figúrense, hermano, ¿qué está pasando aquí? ¿Esto de qué se trata?
Una mujer está pidiendo socorro, ayuda ante el Señor. Ha venido a Él a pedir ayuda porque su hija está atormentada de demonios. Ha clamado al Señor con fe. Ha soportado que el Señor la ignore. Ha soportado que los discípulos le desprecien y le lancen improperios. Ha soportado que el Señor le diga, no puedo ayudarla a usted. Ha venido ante el Señor, se ha postrado, se ha humillado con toda sinceridad, vuelve y clama, Señor, socórreme, y ahora vuelve y reciba una negativa del Señor, solo que esta vez con palabras más duras todavía. No es justo tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. Por muy lindos que sean los perrillos, nadie le quitaría la comida a sus propios hijos para sustentar los perros, mucho menos el Señor. Y entonces esta mujer, en definitiva, se encuentra frente a una pared casi insalvable, cuando está buscando al Señor, pidiendo una ayuda. Pero ella, sin embargo, no se deja desanimar, sino que dice la palabra de Dios en el versículo 27, y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y allí estamos encontrando una mujer que le dice, Señor, estoy de acuerdo contigo. Es verdad, soy cananea, soy mujer, no soy israelita, no tendrías por qué darme a mí nada. Tus discípulos tienen razón, soy una intensa dando gritos, rompiendo todo esquema social, religioso, cultural, pero he venido a ti, Señor, porque creo en ti. Y aunque tú ya me has dicho que no 2 veces, Señor, yo sigo creyendo que sí, que si tú quieres, tú puedes. Y te voy a decir algo más, si soy una perrilla como tú estás diciendo, no merezco nada porque no soy hija, pero Señor, los perrillos comen las migajas que caen de la mesa de los hijos y del amo. Y el Señor, cuando ve esta respuesta de esta mujer, dice la palabra que el Señor respondió una vez más. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Por ella haber persistido en esa fe que no se rinde, porque la fe no se rinde, la fe genuina persiste, la fe genuina continúa, la fe genuina cree, la fe genuina insiste, la fe genuina busca, la fe genuina se humilla ante Dios, la fe genuina vuelve y clama, la fe genuina busca al Señor y espera de Él una respuesta favorable. Cuando el Señor vio esta actitud de fe tan poderosa en esta mujer, la levanta y le dice, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Es decir, ambas recibieron una grande bendición. Ella recibió paz en su corazón y su hija recibió sanidad y liberación, que era lo que le quitaba la paz a esta mujer sirofenicia, ver a su hija atormentada. Bien, ¿y todo esto qué significa para nosotros, hermano? Tenemos que aprender varias cosas de este pasaje de la palabra de Dios. Primero que todo, hermano, quiero que enfoquemos cómo esta mujer se acercó al Señor por un favor, se postró ante Él, le dijo, socórreme. Jesús tuvo respuesta despectiva ante ella, diciéndole que él había sido enviado solo a la casa de Israel. Después Jesús le dice que no está bien quitarle el pan a los hijos para echárselo a los perrillos. Y ella le dice, Señor, aún los perrillos comen las migajas que caen de la mesa. Y por eso ella fue bendecida y recibió el favor que buscaba en el Señor Jesús. Pero hermano, ¿qué significa todo esto en nuestras vidas? ¿Qué podemos aprender? Primero que todo, de esta mujer. La mujer rompió o venció muchas oposiciones. La mujer
rompió la oposición del prejuicio sexista. Siendo una mujer, se acercó a hablarle a Jesús, el rabino, al cual no podían acercarse las mujeres a hablarle, así nomás, por etiqueta cultural de entonces, por costumbrismo cultural. Dice que rompió un prejuicio racial, era cananea. Y como mujer pagana, como mujer gentil, no tendría por qué estar esperando que Cristo, el Señor, el Mesías israelita, tuviera para ella algo. Dice que rompió el prejuicio nacionalista, dice que rompió el prejuicio religioso. Sin ser una judía, creyó en Jesús. Dice que rompió la indiferencia de Jesús cuando cayó y no le contestó. Dice que venció la oposición de los apóstoles, quienes decían, por favor, despídala, está intensa, está cansona, Señor, que se vaya. Dice que venció la negativa de Cristo. Y dice, además de eso, que venció la respuesta despectiva del Señor. Es decir, es una mujer que nos enseña que debemos tener persistencia en la oración. Hermano, yo no sé cuánto tiempo usted lleve orando por algo, por alguien, por alguna situación. Y hay veces como que nos pasa como a esta mujer, como que pareciera que el Señor no nos oye, nos ignora, hay oposición, las cosas se ponen más difíciles, nada mejora, al contrario pareciera que todo empeora. Y entonces muchos creyentes en este punto dicen, ¿para qué sigo clamando? Yo ya no sigo más. Pero esta mujer nos enseña que hay una persistencia en la oración, confiando en el Señor, que alcanza victoria. Hermano y hermana, usted y yo debemos persistir para alcanzar victoria. Además, esta mujer nos enseña la humildad. Ella se humilló ante el Señor. Al no recibir respuesta, en lugar de ponerse resentida y enojada, caprichosa y rebelde, en lugar de eso, más se humilló ante el Señor. Usted ve cómo cada vez esta mujer se humilla más y más al Señor. Al punto que al final le dice, sí Señor, yo soy perrilla. Está bien, yo no voy a discutir contigo eso. Soy pagana, soy cananea, no soy israelita, no merezco nada, Señor. Pero, Señor, aún los perrillos comen las migajas que caen de la mesa del amo. Era una mujer humilde, supo humillarse ante el Señor. Además de esto, era una mujer que tenía mucho amor materno. Ella vino a buscar al Señor Jesús por un problema que tenía con su hija. Y esta mujer debería tocar el corazón de todas las mamás, de todas las esposas, de todas las hijas que están teniendo problemas con algún miembro de su familia. Mamás cuyos hijos están perdidos, esposas cuyos esposos están perdidos, hijas cuyos padres o hermanos están perdidos. Sepa que al Señor le interesa escuchar su oración. Cuando usted está clamando por ese varón, cuando está clamando por ese hijo, cuando está clamando por ese padre, por ese esposo, por ese hermano, el Señor sí está escuchando esa oración. Pero el Señor quiere que nosotros aprendamos a persistir en la oración, a creer y a confiar en Él. Y además de eso, que aprendamos a depender de Él. Y para eso es muy necesario bajarnos de nuestro orgullo, de nuestra autosuficiencia, humillarnos ante el Señor, desarrollar el amor por aquellos que aún no se han salvado y que pueden ser salvos si el Señor hace una obra en sus vidas. Gloria a Dios. Y además esta mujer nos enseña que ella era una mujer que perseveraba y confiaba en la misericordia y el poder de Cristo. El Señor la exalta a ella porque grande es tu fe. La enseñanza más grande es que esta mujer tenía una fe que vencía todos los obstáculos, todos. No hubo uno solo que no venciera. La fe genuina, hermano, puesta en el Señor de corazón,
Vence todos los obstáculos, vence la indiferencia, el silencio de Dios, vence la oposición de los hombres, vence los prejuicios y las circunstancias que nos rodeen. La fe puesta en el Señor Jesucristo, en el poder de nuestro Dios cuando clamamos, nos hace más que vencedores. Juan escribe y dice, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La fe que es verdadera es fe que es vencedora. La fe que es verdadera es fe que es perseverante. La fe que es verdadera es fe que se sostiene como viendo al invisible, que continúa confiando en el Señor a pesar de todas las circunstancias. Así podemos aprender de esta mujer muchas cosas. ¿Qué podemos aprender, hermano, del Señor Jesucristo? Aquí hay una pregunta. ¿Realmente el Señor estaba tan opuesto a bendecir, a ayudar, a escuchar a esta mujer? ¿Realmente en su corazón Dios tenía dureza y no le interesaba lo que le estaba pasando a esta mujer y a su hija? Por supuesto que no, por supuesto que no. El Señor sí le interesaba lo que le estaba pasando a su hija, y sí le interesaba lo que le estaba pasando a ella, pero el Señor estaba con sus discípulos y ahora el Señor estaba usando una manera de enseñarle a sus discípulos, que eran judíos, de enseñarle a los gentiles que estaban aquel día en aquella multitud que veía lo que acontecía, y de enseñarnos a usted y a mí cómo es el corazón de Dios y cómo es nuestro corazón y cómo debe ser nuestro corazón. Estaba enseñando a sus discípulos lo terrible de una actitud religiosa de dureza e insensibilidad. De alguna manera, el Señor estaba tomando la teología de sus discípulos. Les estaba diciendo algo así como, bueno, muy bien, ustedes quieren un Dios que sea etnocentrista, nacionalista, solo dedicado para Israel. Un Dios todopoderoso que creó el universo y lo sustenta, pero que únicamente le importan los israelitas y nadie más. En su teología, todos los que no son israelitas son perros y deben ser despedidos, porque ningún israelita justo va a perder su tiempo con perros gentiles. No se va a detener con ellos, ni los va a atender a ellos, ni los va a escuchar a ellos porque no le importan, porque son perros gentiles. Muy bien. Además de eso, en su teología, las mujeres no tienen la misma dignidad del hombre, creada a imagen y semejanza de Dios. En su teología, Dios es un Dios insensible a la necesidad humana de cualquier ser humano, sencillamente por no ser israelita. Muy bien, esa es la teología de ustedes, esa es la teología del pueblo de Israel. Yo también soy israelita, yo también soy judío, me acojo a su teología. Y entonces el Señor ante sus discípulos, en esta ocasión en que una mujer cananea, pagana, sirofenicia, que no era israelita ni judía, se acercaba a Cristo para pedir misericordia para ella y para su hija, encuentra en el Señor Jesús precisamente la respuesta que encontraría en los discípulos endurecidos, en los discípulos que aún no habían entendido cuál es el plan de Dios para tener misericordia y salvar el mundo. Y así el Señor adopta la actitud de dureza del corazón y la falta de misericordia de sus propios discípulos. Es decir, está modelando ante ellos lo que ellos creen, lo que ellos piensan que debe ser la teología, el plan de Dios, el obrar de Dios, conforme a los corazones de ellos y no conforme al corazón de Dios. Por eso cuando comenzábamos, decía yo, hermanos, que quizás el obstáculo más grande que hay para que veamos obrar el poder de Dios, el amor de Dios, la mano
misericordiosa, poderosa y sobrenatural de Dios, tal vez el obstáculo más grande que hay para que veamos esa obra poderosa, hermano, es nuestro propio corazón como creyentes endurecidos. El Señor estaba confrontando a sus discípulos mediante este acto con esta mujer cananea, como parándose frente a ellos como un espejo, para que ellos vieran reflejada en él la actitud de ellos, de dureza, de indiferencia, de inmisericordia, de prejuicios humanos basados en convicciones profundas, pero no en la palabra de Dios. El Señor estaba confrontando a los discípulos en su día, haciéndoles ver lo terrible que es una creencia en Dios mediante dogmas religiosos que son duros e insensibles a la necesidad real de todo ser humano, que necesita la salvación, la misericordia, el perdón, el amor, la restauración, la vida, el perdón, la sanidad que da nuestro Señor Jesucristo. Los discípulos estaban pensando en un reino de Dios donde Cristo sería el rey, pero únicamente para ellos, para dominar y mandar y tener señorío y poder y autoridad, para enseñorearse sobre las naciones y sobre los gentiles, pero nunca estaban pensando en un reino de amor, de misericordia, de perdón, de sensibilidad, de compasión, de vida, de espiritualidad santa. Ese no era el concepto que tenían ni del reino ni del rey. Y entonces el Señor estaba confrontando de esta manera la actitud de dureza de los discípulos. Mi querido hermano, ¿cuál es nuestra actitud como creyentes? Me temo que algunas veces nos ponemos muy duros, como los mismos discípulos en su día, creyendo que los demás son indignos, son pecadores y se merecen lo que tienen y que nosotros no tenemos por qué perder tiempo con ellos. En fin y en cabo, nosotros estamos con el rey y somos parte de su comitiva y de su pueblo. En cambio, estos pecadores paganos no lo son. Hermano, pero ese no es el evangelio de Jesucristo. La palabra de Dios enseña que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La palabra de Dios enseña que el Señor Jesucristo habló y dijo que de tal manera amó Dios al mundo, amó Dios a cada ser humano, amó Dios a cada persona, que nos dio a su Hijo Jesús, para que todo aquel que crea en el Señor Jesús no se pierda, sino que tenga vida eterna. Todos nosotros necesitamos el amor y la misericordia de Dios. Y no hay prebendas para el creyente por ser creyente, y al malvado que en sus tinieblas se pierda. No es nuestro problema, no estamos aquí para desgastarnos en ellos porque somos mejores que ellos. Esta es una actitud, hermano, demasiado dura, demasiado religiosa, demasiado insensible y que no le agrada al Señor Jesús. ¿Qué le estaba diciendo el Señor Jesús a sus discípulos con esta actitud que tuvo frente a la mujer? Les estaba diciendo: aprendan, mis queridos discípulos, que quien persiste en una fe genuina por buscarme a mí, por encontrarse conmigo, por buscar en mí ayuda, socorro, salvación, libertad, sanidad, perdón, lo encontrará. Sin importar si es israelita o no lo es, sin importar si es pagano o no lo es, sin importar si ha sido el peor pecador o no lo es. Quien a mí viene, yo no le echo fuera. Eso era lo que Jesús le estaba enseñando a sus discípulos. Le estaba diciendo: yo he venido para salvar el mundo entero. He venido para traer a la humanidad entera esperanza, salvación, libertad. Y sí me importa el dolor del pueblo mío, los israelitas, del pueblo mío, la iglesia, pero también me importa el dolor de aquellos que están perdidos,
de aquellos que aún no me han conocido, de aquellos que quieren acercarse a mí para encontrar un poco de esperanza, de gozo, de paz, de salvación, de vida, vida en abundancia, pero tristemente muchas veces somos los discípulos del Señor los que impedimos que aquellos que no han llegado al Señor puedan llegar a Él, como sucedía en su día. Entonces, mi querido hermano, tenemos que revisar nuestro corazón y decirle al Señor: Señor, perdónanos y quítanos toda actitud religiosa, prejuiciada, que no nos permite mirar al prójimo con amor y misericordia para ayudarle a que se acerque a ti, porque en nuestras convicciones personales creemos que ellos tal vez no son dignos o que tú tal vez no les debes aceptar. Pero Señor, lo cierto es que tú viniste para buscar y salvar lo que se había perdido, y eso es lo que siempre nos dijiste. Por eso, hermano, debemos pedirle al Señor: perdónanos por nuestra dureza de corazón, por nuestra falta de misericordia, por nuestra insensibilidad, por un corazón religioso, pero no convertido a Dios. Dios no quiere que seamos religiosos, hermano, sino que de toda sinceridad nos convirtamos a Él, para que seamos instrumentos de amor, de misericordia, de salvación, de restauración en sus manos. ¿Qué más estaba el Señor enseñándole a ellos? Estaba enseñándoles que su misión era salvar al mundo perdido, no únicamente a Israel, no únicamente a los discípulos, sino al mundo entero, si el mundo entero con fe venía a Él. Por eso hoy, querido hermano y querido amigo que me escucha, quiero invitarlo a que nos olvidemos de los obstáculos y creamos en Cristo Jesús, como hizo esta mujer sirofenicia. Ella venció todos los obstáculos poniendo su fe y su confianza solo en la bondad, la misericordia y el poder del Señor Jesucristo. Y usted y yo debemos olvidarnos de todos los obstáculos y creer en el Señor Jesucristo para recibir perdón de pecados. A la iglesia quiero invitarles, hermanos y hermanas, a que nos olvidemos de todos los prejuicios y que prediquemos a Cristo el Señor a todas las personas. No importa quién sea, cómo viva, que Él necesita a Cristo, ella necesita a Cristo, y esa es nuestra misión. No estemos prejuiciados a decir: a aquel no le hablo, a ese tampoco, porque no me va a escuchar, porque no se lo merece, porque es malvado, porque está endurecido, porque no creerá. Hermano, ¿cómo creerán sin haber quien les predique? Dice la palabra de Dios. Olvidémonos de todo prejuicio y prediquemos a Cristo Jesús. Gloria a Dios. Y para todos, hermano, olvidémonos de toda dureza y brindemos el amor del Señor Jesús a todos a nuestro alrededor. Así, iglesia de Dios, hoy quiero invitarle a que nos volvamos al Señor con un corazón arrepentido genuinamente, pidiéndole que nos levante, que nos ayude, que nos llene de su espíritu para que podamos ser sus instrumentos, sensibles pero útiles en su mano al propósito de salvar a los perdidos. Y usted, amigo y amiga, que aún no le ha entregado su vida al Señor Jesús, hoy, como la mujer sirofenicia, con vencer todos los obstáculos de incredulidad y creer en el Señor, puede recibir el perdón de pecados y la salvación eterna en su vida. Lo invito a que ore conmigo. Señor, en esta hora te doy gracias porque he escuchado tu palabra. He escuchado, Señor, que tú viniste al mundo a salvar lo que se había perdido. He escuchado que a ti te importa el dolor y el sufrimiento de la humanidad, sin importar si son israelitas, iglesia o paganos. A ti, Señor, te importa, te duele la necesidad del ser humano en sufrimiento y en dolor. Hoy vengo a ti, Señor Jesús, creyendo que tú eres el Hijo de Dios y pidiéndote perdón por mis pecados. Te pido que me recibas, me aceptes,
Señor, que me laves con tu sangre preciosa, que me limpies de mis pecados y mi maldad. Señor, que vengas a vivir a mi corazón. Te entrego mi vida, te entrego lo que soy, mi pasado, mi presente, mi futuro. En ti me escondo, Señor, y te pido que me levantes, que me des vida eterna, que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Padre, oro a ti en el nombre de Jesús y te doy gracias, Señor. Amén. Iglesia de Dios, oremos. Padre, te doy gracias por la vida que nos das, Señor, y pido, Señor, que levantes tu iglesia, oh Dios. Perdónanos, Señor, porque muchas veces somos religiosos, pero no nos hemos entregado verdaderamente a ti. Pido, Señor, que limpies nuestros corazones de toda dureza, Señor, de toda insensibilidad. Señor, que nos permite ver la necesidad de tantos a nuestro alrededor y nos hace ser duros, insensibles, crueles, difíciles hacia la necesidad de nuestros prójimos. Perdónanos, Señor. Danos un corazón, Señor, tierno, que entienda tu voz, que entienda tu corazón, que entienda tu propósito, Señor, y que también se disponga para actuar y vivir conforme a lo que tú quieres que seamos, Señor. Ayúdanos a ser la clase de hombres y mujeres que debemos ser según tú quieres, Señor, siendo tus hijos, siendo tus hijas, siendo tu iglesia, Señor, que tú has comprado, has redimido y que nos amas, Señor, y nos levantas. Y quieres que seamos, oh Dios, tus mensajeros en este mundo, tus embajadores, Señor, tus siervos y tus siervas. Levanta nuestras vidas, Señor. Quita toda dureza, Señor. Quita, Señor, de nuestros corazones toda insensibilidad, toda rebeldía, toda altivez, todo orgullo, Señor, toda soberbia. Y danos un corazón humilde, completamente confiado en ti, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo, Señor. Levanta cada vida, Señor. Mira a ese hermano y esa hermana que hoy se siente triste y abatido, que hoy siente que no tiene fuerzas en su corazón. Señor, renueva las fuerzas. Dale las fuerzas del búfalo, Señor. Hazlo como un cedro plantado en la casa de Jehová. Padre, que florezca como la palmera, Señor. En el nombre de Jesús, aún en la vejez, que fructifiquen y multipliquen conforme, Señor, a tu palabra, Señor, allá en el Salmo 92. Dios mío, levanta las vidas, Padre. Todo el que ha estado enfermo, en el nombre de Jesús de Nazaret, quebranta esa enfermedad. Hoy venimos a ti clamando por sanidad y libertad, Señor, como aquella mujer sirofenicia, diciéndote, Señor, ten misericordia, sana, liberta, rompe ataduras, destruye oposiciones del enemigo, Señor, quebranta cadenas, maldiciones, enfermedades, ruinas, Señor, hechicerías, Padre, y trae libertad y bendición a tu pueblo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, fluye con vida, con poder, Señor, con unción fresca, con sanidad, Señor, sobre esos cuerpos, Señor. Oramos por todos aquellos que están, Señor, enfermos, debilitados, sánalos. Restaura su salud, levántalos, no importa cuál sea la enfermedad, hoy se quebranta en el nombre de Jesús ese cáncer, Señor, de esa enfermedad de los huesos, esa enfermedad de los riñones, del sistema nervioso, de los músculos, del hígado, del estómago, de los ovarios, esa enfermedad de la matriz. Se rompe toda enfermedad, esa enfermedad de la sangre, esa enfermedad de los ojos, de los oídos. Se secan esas enfermedades. Espíritus enfermizos son echados fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, enviamos palabra de sanidad sobre tu pueblo, sobre tu iglesia, sobre las vidas. Por el poder de Jesús son libertados los que han estado cautivos, los que han estado
estado atrapados en drogas, en adicciones, todo el que tiene pensamientos de muerte, suicidas, de desespero, es quebrantada esa atadura en el nombre de Jesús. Señor, rompemos las fortalezas en esa mente y en ese corazón en el nombre de Jesús, y pedimos que extiendas tu mano y coloques, Señor, pensamientos de vida, poder, unción fresca, libertad, sanidad, vida, luz de Jesús en ese corazón. Padre, levanta las vidas, Señor. Rompe toda adicción, Señor. Rompe todo comportamiento pecaminoso, Padre. Toda obra de muerte en las vidas, toda discordia, toda contienda. En el nombre de Jesús sea quebrantada la discordia, el rencor, la desunión en los hogares, en las familias, en las parejas y en tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, suple cada necesidad, la económica, la espiritual, la de trabajo, Señor de la gloria, la de sanidad, la de gozo y paz, pero principalmente la de salvación, oh Dios. Suple la necesidad sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre tu iglesia, Señor. Padre, suple la necesidad en nuestra ciudad y en nuestra nación y en esta generación. Padre, trae sanidad a este mundo caído. Hoy oramos a ti e intercedemos por este tiempo, Señor, de crisis, de pandemia, por, Señor, toda esta situación que está acogiendo la humanidad entera. Señor, trae sanidad sobre los enfermos. Padre, cuida, Señor, y bendice esos médicos que trabajan, Señor, para traer consuelo, sanidad, restauración a la vida de tantos que hoy están enfermos. Señor, y trae una solución a este problema, Dios. Toca la mente, el entendimiento, la sabiduría de los científicos, de los sabios, de los que trabajan en estos campos, oh Dios, para que, Señor, desarrollen esa vacuna y esa sanidad. Señor, en el nombre de Jesús lo pedimos. Y damos gracias, Señor. Dejamos palabras de vida, de bendición, de salvación, de protección, de vida y vida en abundancia sobre tu pueblo, sobre tu iglesia, sobre cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén, amén y amén. Mi querido hermano, mi querido amigo, le bendigo en el nombre glorioso de mi Señor Jesucristo. Firmes y adelante, porque Cristo viene muy pronto.